Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad hablaremos de la primera parte del avance del capítulo número 20 de Kutsuruya no Hitorigoto, el cual se titula La hierba del diablo. Este capítulo comienza con la protagonista despertándose y dándose cuenta que está en la habitación de Jinchi, y quien le confirma esto es Suiren, dejándole saber que no se debe mover mucho porque recibió 15 saturas por la herida. También le deja saber que el joven maestro no permitió que ella descansara en la enfermería y por eso la trajo a este lugar, dándole algo de beber y pidiéndole disculpas para que ella se pueda cambiar porque todos entrarán a esta habitación. Estando todos presentes, aquí podemos ver cómo Bansen está alterado al punto de gritar y quien lo calma es su padre. La protagonista dice que es comprensible que él se sienta así ya que su maestro fue expuesto a un gran peligro, pero esa no es razón para gritar. Podemos ver cómo la protagonista pide disculpas por su rudeza, algo que no le importa allí, y este le dice que le explique qué fue lo que la llevó a ese lugar y cómo supo que el pilar caería, que lo haga de manera detallada. Ella responde a esto y dice que fue por múltiples coincidencias que fueron manejadas por alguien en la oscuridad, así que de alguna manera no fue un accidente sino más como un incidente, diciéndole que la primera coincidencia fue la muerte del señor Kounen el año pasado, la segunda fue el incendio del almacén y el hurto de las herramientas ceremoniales, y la tercera, que tomó lugar más o menos al mismo tiempo, fue que el oficial responsable de manejar las herramientas ceremoniales fue anunciado incapaz de trabajar por envenenamiento de comida. Jinchi le pregunta qué quiere decir la boticaria con todo esto, respondiendo la misma que probablemente el pilar del altar estaba suspendido por ambos extremos con unas cuerdas que conducen a una serie de poleas localizadas en el techo, antes de ser finalmente ancladas al suelo por unos conectores de metal, que si el ladrón quería acabar con alguien mientras lo hacía parecer un accidente, probablemente apuntaba a la parte del metal que se usa para anclar el pilar. Al escuchar esto, Bansen entra a la conversación y le pregunta a la protagonista que si algo tan importante fue robado, seguramente lo habrían rehecho, y ella dice que por supuesto lo harían. También entra Gao Shun y le dice que si es algo usado para rituales, es cubierto con adornos elaborados. Ella dice que usualmente es el caso, entonces ella tiene una idea de quién pudo ser el artesano, dándose cuenta Jinchi que entonces fue la familia de los artesanos del caso que ella investigó anteriormente. Xiao Mao nos deja saber que los conectores de metal están posicionados cerca del brasero en llamas y un cable los conecta al suelo, así que ¿qué pasaría si el cable se rompiera debido al intenso calor? Respondiendo a esto, Bansen que ella es ridícula porque el metal no se quemaría. Nuestro bello eunuco también apoya lo que está diciendo Bansen, ya que le dice a la protagonista que no importa que tan fuerte sea el calor, esas cosas no se quebrarían tan fácil ya que están diseñadas para eso, respondiéndole la misma a los dos que sin embargo el pilar se cayó, que ella no cree que no hubiese ningún problema en la construcción del altar, pero las fuerzas de los importantes conectores de metal no eran lo suficientemente fuertes para esa tarea. También le explica que algunos metales que se usan para estos conectores solo se derriten bajo unas temperaturas muy altas, pero cuando se mezcla con otros tipos de metales su punto de fundición decae por razones desconocidas. Normalmente siguen necesitando una gran cantidad de calor, pero la aleación inventada por el fallecido artesano que mezclaba varios metales a diferentes proporciones se derrite con muy poco calor, por eso el calor que emanaba el brasero ardiente fue suficiente para derretirlo. Otra cosa remarcable es que el artesano no pasó su secreto a ninguno de sus herederos. Una pista del mismo se encontraba en su testamento, pero si nadie hubiera sido capaz de resolverlo, el secreto se perdería para siempre. Por lo tanto, la razón tras la ruptura del conector de metal hubiese permanecido como un misterio para siempre y eso hubiese sido bastante conveniente. Al escuchar esto, veremos cómo el protagonista le pregunta a Mao Mao si alguien pudo haber acabado con la vida del artesano, a lo que ella le responde que no sabe, ya que el artesano trabajaba con plomo en su área de trabajo y es muy posible que muriese como resultado de una intoxicación debido a la naturaleza de su trabajo. Sin embargo, también es posible que alguien moviese los hilos para que su muerte pareciera natural. De cualquier manera, lo más probable es que la persona
persona que solicitó los conectores metálicos conociera de antemano su técnica secreta. Eso es todo lo que la ex catadora tiene que decir al respecto sobre el incidente, dejándonos saber a través de un pensamiento que deben asumir que todo está conectado. También la veremos especular sobre el protagonista, ya que ella dice que nunca esperó que él estuviese en ese lugar y si ella no hubiese actuado hubiese muerto al instante, que desea saber quién es realmente él, ya que parece que es alguien que vale la pena acabar con su vida usando una gran escala de incidentes, pero la misma se cohíbe de seguir especulando, ya que solo causará problemas si sabe la verdad, y dice que está segura que quien sea que está detrás de todo esto saldrá a la luz pronto, y eso sería el fin del asunto, que ya no tiene que ver nada con ella, porque el Ihaku haría su movimiento ahora. Pasa un tiempo y la veremos más recuperada. Aquí tiene una conversación con el personaje que parece un perrito y él le deja saber que la persona detrás del incidente era una dama de la corte llamada Sui Rei. Aquí la protagonista nos deja saber a través de un pensamiento que era justo como ella pensaba, pero nunca le pasó por la mente que el Ihaku le diría que la habían encontrado muerta, algo que la asombra bastante. Este le dice que fue un oficial que entró a su habitación para encontrar evidencia y la encontró a ella inconsciente luego de haber bebido veneno. También le deja saber que un doctor realizó la autopsia y la declaró muerta. Aquí vemos como Mao Mao le pregunta a Rihaku qué pasará con el cuerpo de Sui Rei y él le deja saber que como la están tratando como una criminal, será puesta en un ataúd y cremada mañana. También veremos cómo la adicta a los venenos le pregunta al personaje como perrito si había otros cómplices, respondiéndole él mismo que ella era la única involucrada. Esto no le termina de cuadrar a la protagonista, pero como Rihaku le terminó de informar todo lo referente a este caso, se marcha. Aquí veremos cómo la protagonista empieza a especular y dice que si realmente fue así, ya que para ella no tiene ningún sentido todo lo que está sucediendo, que por qué razón Sui Rei se haría pasar por la única culpable, ya que ella no es el tipo de mujer que acabaría con su propia vida. La boticaria nos deja saber que no tiene mucho tiempo de haberla conocido y la expresión antipática en su rostro hace que cualquiera piense que no tiene ganas de vivir, pero la pregunta que le hizo cuando ellas estaban en el jardín de que si era una buena boticaria hizo que ella se sintiera rara, recordando así que habló sobre la medicina de resurrección y que una persona así no cometería el error de acabar con su propia vida, aunque solo intuición no puede estar segura de lo que está especulando ahora. Por esa razón va directamente a hablar con Jinchi y le dice que tiene una petición, la cual es que ella desea hablar con el doctor que realizó la autopsia a Sui Rei, diciendo esto con una sonrisa en su rostro, algo que asusta bastante a Jinchi, pero él le dice que no importa, pero la acompañará a esto. Aquí Mao Mao nos deja saber una información importante cuando llegan a este lugar, que en este país es costumbre quemar a las personas que murieron encerradas. Los ataúdes con cadáveres dentro son marcados con un sello blanco o negro, mientras que los vacíos son almacenados en un rincón. Antes de seguir con el avance, los invito a que visiten el video de resumen del anime, el video del avance del capítulo número 7 de Gekai Elise, o también conocida como Doctor Elise, y los invito a que vayan a la pestaña de comunidad en la imagen de los mejores animes de esta temporada de invierno para que me dejen su opinión sobre la misma. Seguimos con el avance y veremos que Gao Shun le lleva un asiento a la protagonista para que descanse por su herida, y Jinchi se percata de que ella tiene una asada y tiene miedo de qué puede hacer con ella. El médico que le hizo la autopsia a Sui Rei llega y aquí la protagonista se da cuenta que fue el mismo que la atendió cuando ella fue a buscar la medicina de Sui Rei y se percató que él mismo era bastante cercano a Sui Rei. La boticaria no tiene tiempo para ser delicada con este tema y le es directa al médico. Le dice que si Sui Rei bebió la hierba del diablo, respondiéndole él mismo que no lo sabe, pero basado en sus síntomas puede que sea, pero debido a que hay muchas hierbas medicinales, él no puede identificar a cada una. Y la protagonista dice que era de esperarse. Ella también le dice a este doctor que en la cima de la colina hay un jardín de hierbas medicinales y esa planta crece en ese lugar, que incluso si no es temporada, seguro en la despensa debería haber algunas, dejándonos saber que la hierba del diablo es muy venenosa, pero con la cantidad adecuada puede ser usada como anestesia, que si Sui Rei se las arregló para conseguir algunas de la despensa, habría sido capaz de usarla.
planta, que sin mencionar que esta misma planta también es conocida como Gloria de la Mañana, la misma que le dijo Suirei cuando ellas estaban juntas en este jardín que era lo que iba a plantar. Finalizando esto, la protagonista le dice a este personaje que debe confirmar algo por ella misma, levantándose así de su asiento y abriendo el ataúd en donde estaba la criminal del incidente de la ceremonia. Esto sorprende a todos, pero más deja impresionado al médico porque la persona que estaba ahí adentro no era Suirei y él estaba seguro de que ella estaba muerta, dejándonos saber que no hay manera de que se confunda, ya que Suirei no tenía pulso y como se veía tan hermosa, por eso trató a su cuerpo con respeto. Al escuchar esto, la protagonista dijo que por eso no le pasó por la mente la idea de hacer una disección, para que así a él se le hiciera más fácil identificar el veneno, diciéndole Mao que eso lo anticipó Suirei y lo usó a él para llevar a cabo esta fase. Esto molesta a este hombre, pero Gao Shun interviene para que no le haga nada a la protagonista. Aquí ella nos deja saber a través de sus pensamientos que las medicinas no deberían ser limitadas, solamente la hierba del diablo, que si revisan la despensa probablemente encuentren una diferencia en el inventario, que si acusan de algo a este médico sería por negligencia en la supervisión. Aquí veremos cómo el protagonista le pregunta qué pasó con este intercambio de cuerpo y ella le dice que sería extraño un ataúd vacío, por eso tenían un cuerpo preparado para colocarlo ahí y el intercambio se hiciera con éxito. Veremos que Jin le pregunta que entonces qué pasó con el cuerpo original, porque sería extraño que no hubiesen llamado la atención cuando la sacaran, a lo que Xiao Mao le dice que no era necesario porque Suirei saldría caminando y la manera más fácil de hacerlo es que la misma se disfrazaría de las personas que cargan de adentro y afuera los ataúdes. Aquí el personaje más hermoso aún cree que ella murió, pero la protagonista le deja saber que hay una medicina que hace que una persona parezca muerta y le pregunta al doctor que si sabe sobre ella, a lo que este le dice que sí, pero no sabe cómo prepararla. Jinchi le pregunta qué tipo de medicina es y ella dice que no sabe mucho, que solamente ha oído de ella, que es de un país muy lejano y que puede traer de vuelta a los muertos, mezclando dos venenos mortales en cierta proporción, ya que al hacer esto los venenos se cancelan entre sí y haría ver que una persona está muerta, pero luego de un rato ella volvería a respirar, que desconoce los detalles exactos, pero sabe que algunos de los ingredientes son la hierba del diablo y veneno de fugu. Ella conoce esto ya que podía leer los libros del extranjero de su padre y gracias a algunos invitados del extranjero que estaban en Rokushoukan le enseñaron a leer esto, por eso poco a poco ella los empezó a leer, pero su papá terminó quemando todos estos libros. La sirvienta personal de Jinchi le dice a Gao Shun que si puede revisar los ataúdes, encontrando en uno marcas de clavo. Aquí ella se da cuenta que Suirei se encontraba en ese ataúd, explicándole a ellos cómo fue que hicieron el intercambio, que ella recibió ayuda de su cómplice, reemplazaron el ataúd y ella se mezcló con los trabajadores que iban y venían. Un método bastante irreal en la opinión de Jinchi, explicándole así Mao que si lo hubiesen encontrado la decapitarían, por eso ella apostó por eso y eso es algo que ella haría también muy feliz. Y ya para ir finalizando, la protagonista le deja saber a Jinchi y a Gao Shun que ese ataúd hace ver que su apuesta fue segura y que si hubiesen quemado el cuerpo esto sería perfecto para ella, dejándonos saber la protagonista que es una lástima, pero ella no dejará que las cosas salgan como Suirei quiere, ya que como está viva ella quiere verla, o mejor sería atraparla, que sería un desperdicio si muriera rápido, diciendo que es muy mal educado reírse enfrente de un muerto, pero ella no puede con sus emociones, ya que la medicina de resurrección ella buscará la manera de hacerla. Esto asusta a todos los presentes, pero lo peor de todo es que la protagonista le pide al médico que por favor le vuelva a coser la pierna porque su herida se abrió hace rato y esto molesta a Jinchi porque es algo que debió decir antes de todo esto. Finalizando así esta primera parte del avance, en mi opinión sí me quedó un poquito largo el video, pero realmente todo lo que se dijo en esta parte fue bastante importante y por eso me fue difícil omitir algunas cosas. Siendo que este capítulo fue bastante bueno, nos dejaron conocer algunas cosas y todo lo que dijo la protagonista de cómo explicó lo del incidente de la ceremonia para que todos pudiesen atar cabos y poder ellos tomar las acciones adecuadas ya que tienen el poder, además de cómo
concluyó luego de hablar con Lee Haku que quizás Sui Rei no estaba muerta y todo era un plan para que ella pudiese huir ilesa, fue bastante impresionante. Se revelaron varias cosas que serán muy importantes para lo que viene en esta historia y lo que vendrá en la segunda parte del avance del episodio número 20 también te sorprenderá. Déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció el video y nos veremos en la segunda parte.